En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. A partir de este momento asumimos una nueva jornada informativa que desde luego ya está en desarrollo y con un buen inventario de noticias que iremos presentando y dando luego los detalles a lo largo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a enfocarnos en temas internacionales y nacionales, pero es demasiado obvio que tenemos que enfatizar el interés fundamental en lo que está ocurriendo en Ucrania. Hay nuevos elementos y es una noticia que continúa desarrollándose en evolución. Y eso inquieta al mundo porque ha tenido repercusiones no solamente en lo político, sino también en el área económica, en el disparo en los precios del petróleo, en la suspensión de una obra importantísima para nutrir de gas natural a buena parte del norte de Europa y particularmente Alemania. También ha tenido efectos en el desenvolvimiento de algunas bolsas de valores. Nueva York se vio contagiada de esto y las bolsas europeas, entre ellos la rusa, la de Moscú, han bajado de manera significativa, pero hay muchísimo más que comenzaremos también a presentarles detalles de inmediato. Bueno, ayer comenzaron a conocerse las sanciones. Estados Unidos abrió simplemente la certeza de que pudieran incluso venir más sanciones que van a afectarle a Rusia en lo económico, que van a afectar a empresas rusas, que va a afectar el financiamiento de Occidente a proyectos o en todo caso a cualquier iniciativa que pueda tomarse en Rusia. También sanciones que castigarían en este caso a los que son líderes de estas llamadas repúblicas independientes autoproclamadas que fueron reconocidas por Moscú. Bueno, los líderes prorrusos que tuvieran intereses económicos en Occidente se verán perjudicados. Adicionalmente, los propios líderes o las figuras prominentes del régimen ruso van a recibir el rigor de las sanciones, ya no solo digo de Estados Unidos, que es lo que más se ponderó por una severa presentación que hizo ante los medios de comunicación social el presidente Joe Biden, sino que anunciaba, repito, lo que decía hace un momento, van a aproximarse seguramente, de acuerdo al comportamiento que tenga el gobierno ruso, nuevas sanciones aún más contundentes. A ello se le sumó la Unión Europea. En reunión de ministros de Asuntos Exteriores en París, decidieron establecer una serie de sanciones, algunas políticas. Por ejemplo, le cierran el espacio para que visiten el territorio de la Unión Europea a líderes prominentes del gobierno ruso, pero también a otras personas que tienen vinculación con el gobierno y desde luego también limitaciones a los que realizan negocios. Luego se conocerán las precisiones y los detalles de cómo se van a ver perjudicadas estas personas y cómo también la economía rusa va a sentirse estremecida sin duda alguna por la severidad de las sanciones del gobierno o de los gobiernos de la Unión Europea, ya también lo anunciaba Estados Unidos. Pero ahí no queda todo. Ayer Japón se sumó junto con Australia al rechazo por la decisión rusa de dar reconocimiento a estas repúblicas autoproclamadas y a la par de ello también anunció sanciones el gobierno de Tokio y el gobierno de Sydney. Esta situación hace mucho más fuerte el cerco alrededor de la economía rusa y seguramente tendrá efectos de todo tipo. Hay que esperar cómo reacciona el gobierno de Rusia y qué caminos tendría que tomar en este caso. Por cierto, un aliado de Rusia que sorprendió a muchos, pero también cercano a la Unión Europea, Turquía, rechazó el reconocimiento que hizo el gobierno de Vladimir Putin a las autoproclamadas repúblicas independientes del este de Ucrania. Erdogan ofreció esa declaración también rechazando todo ello. Mientras tanto, el seguimiento del caso, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, por una parte, el gobierno de Biden sigue, me imagino que será una sala situacional haciendo seguimiento a esto,
los gobiernos de la Unión Europea y los gobiernos integrantes de la OTAN, pues de lo suyo están haciendo lo mismo. Temen, y lo han reiterado sus voceros, entre ellos el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, de que Rusia quiere avanzar, que Rusia quiere penetrar aún más el territorio de Ucrania, y eso traería mayores problemas y mayores contratiempos. Por cierto, países del Báltico, aliados e integrantes de la OTAN, recibieron la presencia ya de tropas, incluso del ejército de los Estados Unidos, que es un aliado e integrante de la OTAN. Y en este caso, bueno, comienzan a realizarse conjeturas. También se mostraron videos, incluso algunos satelitales, sobre la movilización de, digamos, armamento pesado, de tanques, en fin, hacia algunas otras zonas de la frontera con Ucrania, reforzándose la presencia de Rusia allí y, bueno, también junto con Bielorrusia a la espera de lo que pueda pasar. Bueno, Putin ha dado algunas declaraciones, en fin, en ese sentido, y algunos gobiernos, entre ellos el venezolano, ha decidido tomar ya clara y definidamente partido. Ya se conocía de días anteriores, pero ayer lo reiteró en forma clara y explícita el gobierno venezolano a través de Nicolás Maduro, dándole apoyo a Rusia, en este caso, diciendo que lo que la OTAN busca es el cerco militar sobre Rusia, y eso sería una circunstancia inaceptable. Factores políticos también aquí internos de la oposición, pues hicieron lo contrario, pronunciamientos a favor del gobierno de Ucrania y en apoyo a las iniciativas que pueda tomar la Unión Europea o la Organización del Atlántico Norte. Es una situación extremadamente sensible, por cualquier cosa pues puede ocurrir. Se han dicho que siguen los escarceos, que siguen los enfrentamientos entre grupos prorrusos, pero ya ayer el ejército ruso tomó posiciones dentro de este territorio en Ucrania, dentro de estas dos repúblicas, la de Lugansk y la de Donetsk, que declararon su independencia, autoproclamaron su independencia. Entonces ya es una avanzada, en este caso del ejército ruso, que está en estas dos regiones que forman parte, pues, y han formado parte de Ucrania, ¿no? Es bastante difícil. Se anunció también que se suspendía la reunión pautada para mañana entre Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Sergei Lavrov, el secretario de Asuntos o ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Por lo pronto se suspende, no quiere decir que no se pueda retomar el camino diplomático. Los países de Europa siguen apostando a ello, Estados Unidos dice lo mismo, pero en el terreno, ¿verdad?, las cosas parecen ser diferentes y eso es lo que está preocupando, y por eso, bueno, todos los efectos, y será aún mayor. Por ejemplo, en el campo petrolero, ya hablábamos un poco de lo que ha ocurrido en bolsas de valores, los precios se dispararon. El emblemático Brent del Mar del Norte llegó a 99, no tenía ese precio desde el año 2014. Y por supuesto, frente a esta crisis, los países petroleros, entre ellos Venezuela, pues en medio de este drama, pudieran verse beneficiados por el nivel de ingresos, aun cuando la producción venezolana está muy limitada y restringida, apenas en proceso otra vez de reanimarse por las dificultades que tiene la industria petrolera del país. Bueno, así que pendientes, y puede haber muchas cosas en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos con otros temas rápidamente. Bueno, ocurrió una situación acá en el país desagradable, en Barquisimeto. Se estrelló un avión de fabricación rusa, un M-17, dejó un saldo lamentable de 2 efectivos de las Fuerzas Armadas muertos, es la información que se tiene hasta ahora, y 2 están heridos en el hospital. No sabemos si es el Antonio María Pineda, pero están en un centro hospitalario recibiendo tratamiento, aun cuando con un estado de salud delicado. Eso lo informaba en principio el alcalde de Barquisimeto, Luis Gonás Reyes, y luego lo ratificaba el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer. Bueno, vamos con el COVID. En este caso, la Organización Mundial de la Salud pues piensa y dio a conocer cifras, ¿no?, porcentajes, diría mejor, de que ha venido reduciéndose en las últimas semanas el número de contagios, también el número de personas fallecidas. Lo cual no quiere decir
que deba bajarse la guardia porque a la par la OMS ha hecho una serie de advertencias a países del mundo que han pues comenzado a hacer elástica el número o las elásticas y las restricciones que había o que han existido con el tema de la pandemia. Pero es importante porque el número de contagios en la semana precedente se redujo en un 21% mundialmente, ¿no? Lo dijo la OMS, y el número de personas fallecidas se redujo en un 8%. Desde luego, sobre el tema de la pandemia estaremos presentando las cifras nacionales, las más recientes. Ayer Maduro hablaba que también se había reducido el número de contagios y personas fallecidas y la tendencia sobre contagios sobre la base de 100.000 habitantes, ¿no? Eso lo decía y, por supuesto, habló de profundizar el plan de vacunación y anunciaba, atención, que la tercera dosis o dosis de refuerzo ahora no se va a colocar luego de la segunda dosis 6 meses después, sino 4 meses después, y que están implementando toda la logística para comenzar a desarrollar pues esta circunstancia. Así que, bueno, hay que estar muy pendientes en ese sentido y la exhortación es para que se vacunen. Incluso aquellos que no lo han hecho todavía o que solo tienen la primera dosis deben hacerlo. Deben hacerlo porque es muy importante. En esa misma medida habrá inmunización y podrá enfrentarse con mayor fortaleza pues este terrible coronavirus que tanto daño le ha hecho al mundo, ¿no? Bueno, hay también otras informaciones importantes. Hay una vinculada con Venezuela, pero que tiene contexto internacional, porque es una denuncia que hace Israel de que Irán habría enseñado cómo ensamblar drones a Venezuela y le habría entregado municiones para esos drones al gobierno venezolano. Eso lo denunció un funcionario del gobierno israelí. Otra nota internacional tiene que ver con el juicio que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y a su mujer y a otros funcionarios. Se renovó la acusación de que las campañas electorales del 2006 y 2011 de Ollanta Humala fueron financiadas por el gobierno venezolano de la época, en este caso el del difunto Chávez, y también por el gobierno a través de Odebrecht de Lula da Silva. Eso está allí, esos fueron señalamientos de los fiscales en el día de ayer en este juicio que se le sigue en Lima. Si vamos a los deportes, tenemos que sigue la inquietud sobre lo que va a pasar con el comienzo de las grandes ligas. Han desarrolladose discusiones entre la representación de los peloteros y también los dueños de los equipos. Eso sigue allí todavía sin avanzar. Y en cuanto al fútbol, ayer hubo partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions. Villarreal de España empató con el Manchester United, a pesar de que el United llevaba la ventaja, pero luego un gol de Dani Parejo del Villarreal empató las acciones. Ahora tendrán que decidir en Inglaterra. Y también el Chelsea sí ganó 2-0 al Lille de Francia. Así que bueno, son partidos de ida y luego vendrán los partidos de vuelta. Vamos a sumarle a estos titulares que apretadamente había otros pendientes por allí, pero que bueno, tendremos en detalles luego en esta primera emisión. Vamos a sumarle los titulares que tenemos preparado para todos ustedes. Vamos a comenzar. Bueno, tema económico. Los expertos aseguran que la economía venezolana sigue sufriendo los embates de la inflación, entre otras cosas, porque no es la única causa, por la pandemia del COVID-19. Hay otras situaciones y la inconsistencia en una estrategia para enfrentar la crisis. Vamos con servicios públicos. Aproximadamente un mes tiene un bote de aguas blancas frente a la urbanización UD7 en la avenida principal de Ruiz Pineda, eso es Caricuao. Vamos con otra información. En los primeros 40 días del año, el sector agrícola ha incrementado en las cifras de violencia, sobre todo en la región andina. Esto es delicado, según datos de la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio. Bueno, en temas internacionales, ya adelantamos e hicimos un importante compendio. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron de manera unánime un primer paquete de sanciones contra Rusia. En el tema de la entrevista conversaremos con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y al cerrar arte y espectáculos, John Williams vuelve a estar en Star Wars con Obi-Wan Kenobi. Así que bueno, pendientes a los que siguen a Star Wars.
Amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter. Usando la etiqueta numeral Primera Emisión, presentemos de inmediato los titulares de la prensa nacional. Tenemos también los de la prensa regional. Informe diario de los corresponsales, información internacional, lo que se suma a la mesa de trabajo que debe estar muy dinámica por la situación de Ucrania, y desde luego tenemos información del tiempo y redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo, con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Bienvenidos a este recorrido de noticias de hoy, miércoles 23 de febrero de 2022. Gracias por despertar e informarse con nosotros. Salmerón, ¿cómo amanece? Saludos, Gaudí, saludos a nuestros amigos televidentes y acá a todos nuestros compañeros que están en el estudio. Bueno, comenzamos con esta lamentable información de este accidente que ocurrió el día de ayer en el estado Lara, un helicóptero que se precipitó a tierra con el saldo lamentable de 2 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fallecidos. Sí, esta aeronave había partido de San Felipe en el estado Yaracuy y iba al estado Zulia. Lamentablemente se precipitó en Barquisimeto, ya sabemos el saldo fatal que has mencionado. Ayer hubo un comunicado del ministro de la Defensa ofreciendo detalles de este siniestro y también aseguraba este comunicado que se ha ordenado una investigación. Dice que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado iniciar las averiguaciones con el objeto de determinar las posibles causas del siniestro. A tal efecto, este despacho activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución. Nos entristece enormemente la irreparable pérdida de 2 valientes profesionales militares quienes ofrendaron sus vidas sirviendo a la nación, dice este comunicado del ministro Vladimir Padrino López. Bueno, más adelante en nuestra emisión nosotros tendremos el reporte que realizó nuestro corresponsal Ramón Vélez, quien se trasladó hasta el lugar de los hechos y desde allí pues nos va a traer la información que pudo recabar sobre este lamentable suceso. Nosotros por lo pronto, amigos, vamos a pasar a revisar diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar con la portada del diario 2001. ¿Qué información tienen para la mañana de hoy? Bueno, declaraciones del presidente de la República relacionadas con el tema COVID. Y es que se anunció que fue rebajado a 4 meses el lapso para el refuerzo COVID. El gobierno venezolano decidió reacomodar los tiempos del ciclo de vacunación contra el coronavirus. Hasta ahora, el tercer pinchazo se hacía transcurrido medio año. El Ejecutivo promete producir en el país las distintas presentaciones de la inmunización. Tema internacional, y es que el planeta está en vilo por la acción militar en Ucrania. Estados Unidos, Unión Europea y Japón anuncian sanciones contra Rusia. También pues se reseña lo siguiente en esta portada: la Iglesia clama por ayuda a los migrantes, y un tema que lleva adelante este periódico, el diario 2001, con relación a el cobro del dólar. Ellos señalan que en el Valle es un relajo el dólar. Veamos ahora qué trae el diario El Universal en su portada. Ellos abren con la siguiente información. Dice: Comité de Postulaciones Judiciales inició fase de entrevistas a los aspirantes. Reseña la nota que estas entrevistas se van a realizar a 500 postulados a los cargos de magistrados, director de la Escuela de la Magistratura e inspectores del Tribunal Supremo de Justicia. También se reseña que el anuncio lo hizo el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité, quien desde el Museo Boliviano en Caracas detalló que las entrevistas integrales tienen como finalidad corroborar los datos contenidos en cada uno de los expedientes presentados por los aspirantes. Esta fase durará 5 días. Otro titular que destaca El Universal en su portada: OBF, esto significa Observatorio Venezolano de Finanzas. 50% de los pagos en establecimientos comerciales se efectúa en dólares. Una vez instalada la dolarización, es difícil retornar al uso exclusivo de la moneda local. Es una cita para un vocero de esta organización. Dice la nota que 50% de los pagos en establecimientos comerciales se ejecutan en dólares, monto que incrementa diariamente. Así lo determinó el Observatorio Venezolano de Finanzas luego de realizar un estudio acerca de la dolarización en los 5 municipios del área metropolitana de Caracas.
La organización precisó que la cifra incrementa constantemente como reflejo de la pérdida de confianza en el bolívar. Ante los datos obtenidos, el economista José Guerra, integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, explicó que la dolarización es un fenómeno que tiene lugar una vez perdida la confianza en la moneda nacional, fenómeno que está asociado a episodios de alta inflación y más comúnmente a hiperinflación. Bueno amigos, nos vamos a centrar ahora en la portada del diario El Nacional. Titular principal para la mañana de hoy dice: delegación de la Unión Europea destacó la falta de separación de poderes en Venezuela. Esto con relación al informe que fue presentado el día de ayer con respecto a las elecciones regionales realizadas en nuestro país el año pasado. También acá se plantea lo siguiente: Rusia no planea por ahora invadir o enviar tropas al este de Ucrania. Hay otros temas en esta portada. Uno de ellos tiene que ver con el ámbito económico. Banco Central de Venezuela inyectó más de 80 millones en divisas para estabilizar el tipo de cambio. En materia deportiva se reseña lo siguiente: Novak Djokovic volvió a las canchas con victoria en Dubái. Y hay una información relacionada con el mundo del arte y el espectáculo. Dice acá que Britney Spears pronto hará pública sus memorias. Compartimos ahora con ustedes la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren edición destacando la posición del gobierno venezolano respecto a esta tensión que cada vez se incrementa más entre Rusia y Ucrania. Dice: Venezuela se restea con Rusia. El presidente Maduro brindó todo el respaldo a decisiones de Vladimir Putin. Reseña la nota que el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este martes todo su respaldo a Rusia y a su homólogo Vladimir Putin. Esto ante los ataques perpetrados de Estados Unidos tras la decisión de Putin de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. Más abajo dice que cabe recordar que este lunes Putin firmó un decreto con el reconocimiento a estas nuevas repúblicas y expresó su confianza en el apoyo de los ciudadanos rusos y todas las fuerzas patrióticas del país. Tras estos hechos, la Unión Europea y Occidente manifestaron sentirse decepcionados por la decisión de Rusia y amenazaron con sanciones tanto para ambas regiones como para Rusia. Ante los ataques, el presidente Nicolás Maduro manifestó todo su respaldo al presidente Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo y de su patria. En otra nota que destaca Últimas Noticias, tenemos que reseñar esta de sucesos. La Guardia Nacional Bolivariana rescató a médico secuestrado. Parra estaba secuestrado desde el domingo pasado por integrantes de la organización El Guaro. Esto lo reseña el sumario y dice la nota que el médico urólogo David Parra Fuenmayor fue rescatado por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al destacamento 112, ubicado en Carrasquero, Zulia, según fuentes militares. Parra estaba secuestrado desde el domingo pasado por integrantes de la organización El Guaro. Una vez informados del secuestro, se activó una comisión de la Guardia Nacional que se desplegó en el sector La Burra, municipio Mara, Zulia, y es allí precisamente donde los militares sostuvieron un enfrentamiento con los secuestradores. En medio del operativo, los militares rescataron al médico y recuperaron su carro, una Toyota Tundra. En otro procedimiento resultaron capturados en el sector Monteclaro, Cabimas, Zulia, Mayolis, Victoria Rodríguez Urribarri y Narciso Alcides Rodríguez García, quienes presuntamente se encargaban de ubicar a las potenciales víctimas de extorsiones que eran ejecutadas por la banda de El Adrián. Amigos, vamos a revisar información en materia deportiva. Lo hacemos con la portada del diario Meridiano. Su titular principal nos reseña lo siguiente: Omar López al mando de Caribes. Sí, el manager venezolano es confirmado por el equipo oriental para la campaña 2022-2023. En su anterior periplo por el club de Puerto La Cruz dirigió por 5 temporadas y obtuvo par de títulos, el último de ellos en el año 2018. Seguimos hablando de béisbol, pero en este caso de las grandes ligas, porque el sindicato ofrece reducir porcentaje de peloteros que optan a arbitraje y aumenta cifras progresivas en el salario mínimo. También en este tema del béisbol de las grandes ligas se reseña lo siguiente: Pablo López puede ser pieza de cambio de los Marlins. Y tenemos información de fútbol. Venezuela Full, el seleccionado ya trabaja en Argentina con sus 15 efectivos,
cuenta regresiva para el debut ante los locales en la ventana FIBA. Bueno, y de esta manera llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Amigos, al regreso vamos a revisar la prensa regional La Ronda que nos traen nuestros corresponsales y por supuesto muchísima más información acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, llegó el momento de hacer la revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido con el diario El Avance, la portada de este diario que circula en Miranda. Tenemos peligro en la vía, información que tiene que ver con el tema comunidad. Dice el sumario, vamos a ver si lo puedo leer para ustedes porque está muy chiquitico. Dice una falla de borde, producto de una ruptura de una tubería de aguas blancas de 36 pulgadas, amenaza con desplomar un tramo de la carretera en la subida de las Polonias en San Antonio de los Altos. También otro tema que tiene que ver con comunidad, árbol a punto de caerse. Otros temas presentes en esta portada: Banco de Venezuela ofrece microcréditos a comerciantes de La Miranda, 2 muertos y 2 heridos al caer avioneta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, fue un helicóptero Mi-17, la aeronave siniestrada. Más abajo, Comité de Postulaciones Judiciales inicia fase de entrevistas. Amigos, vamos a revisar la portada del diario La Calle que circula en el estado Carabobo. Su titular principal nos informa lo siguiente: más de 1000 venezolanos salen diariamente por la frontera de Táchira. Esto de acuerdo a datos aportados por la Fundación Venezolanos en Cúcuta. Hay otros temas. La gráfica principal nos dice alta tensión entre Estados Unidos y Rusia por agresión a Ucrania. De regreso a nuestro país, un tema de sucesos: hombre asesinó a su vecina de 84 años por no prestarle dinero. Seguimos revisando más información en esta portada. Criollos piden al gobierno peruano perdonar multas por papeles vencidos. También en esta portada vemos lo siguiente: Duque, en este caso hablan de Iván Duque, presidente de Colombia, rechazó la legalización del aborto, facilitará su uso como anticonceptivo. Por cierto que fue legalizado prácticamente a los 6 meses de embarazo el aborto en Colombia. Revisamos finalmente una nota de arte y espectáculos, uno de los actores favoritos de la señora Peroso, Tom Holland. Además, muy cotizado en el mundo del séptimo arte, le dice adiós a la actuación. Bueno, favorito de mi hija, Victoria, y también, bueno, ¿por qué no? También me gusta, actúa muy bien. Yo digo, un retiro no será definitivo, yo creo que se va a tomar unas vacaciones, porque tiene 25 años, creo, bueno, ya es dueño de una inmensa fortuna. Usted sí sabe del señor Holland. Bueno, tengo una hija adolescente, por eso sé de la hija, ¿cómo no? Bueno, ¿seguimos? ¿Usted también se va a tomar un descanso? No, ya me lo tomé. Ya se lo tomó, claro. Y no tengo 25. Y no tiene la cuenta bancaria de Tom Holland tampoco. No. Bueno, sigamos. Siga. Vamos ahora a leer el periodiquito que circula en el estado Aragua. Ellos abren con el tema COVID, de refuerzo anti-COVID será cada 4 meses. Este anuncio lo hizo el presidente de la República y así lo reseña el sumario. Dice que el presidente Maduro anunció la reducción del tiempo para la colocación de la vacuna contra el COVID-19 a partir de esta semana. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas: pasamos de 41 casos por 100.000 habitantes a 18 por 100.000 habitantes. Otros temas, con fotografía, se reseña esta lamentable situación que se registró el día de ayer con este helicóptero Mi-17 del ejército venezolano. Muertos militares al caer helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También reseña el periodiquito en su portada: Senado ruso abre el camino para enviar tropas a Ucrania. PSUV cumplió primer día de postulaciones para congresos. En el tema sucesos, ultimaron a un policía nacional bolivariano para robarle la moto. Más arriba destaca el periodiquito esta nota que ya decía el señor Salmerón: Spider-Man descansará. Tom Holland se retira temporalmente de la actuación. Está un poco estresado el señor Tom Holland. No debe ser fácil. Nada esas fácil. Horas de grabación, y menos interpretar a un superhéroe. Sí, es así. Toda la exigencia, no solo mental para aprenderse el libreto, sino la física, ¿no? La física, sí, señor. Bueno, amigos, nos toca hacer revisión de ronda de corresponsales. Adelante, Coletilla.
Bueno, y vamos a iniciar justamente este recorrido por los estados con nuestro compañero Ramón Vélez. Él se encuentra en el estado Lara. Buenos días. Adelante, Ramón. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos en la calle 10 del sector 7 de la comunidad Ruesga Sur en el norte de Barquisimeto, puesto que acá sus habitantes reportan que llevan más de 6 días sin el servicio de energía eléctrica. Importante destacar que en esta zona hay personas que padecen enfermedades crónicas y necesitan refrigerar sus tratamientos. Hola, buenos días. Las constantes fallas en el fluido eléctrico y en especial los racionamientos afectan la conectividad, en especial la internet, debido a que muchos de estos cortes se extienden hasta 2 y 3 horas cuando hay suerte. En los municipios foráneos duran hasta 6 y 8 horas continuas. Aunado a esto, la escasez de combustible impide que muchos puedan encender las llamadas plantas eléctricas. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que vecinos de las comunidades del sector Las Piedras en Juan Griego, municipio marcano del estado Nueva Esparta, denuncian el colapso de las aguas servidas. Señalan que estas son desembocadas de manera directa al mar, ya que la planta de tratamiento se encuentra totalmente fuera de servicio. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que siguen en las reuniones de gremios y sindicatos. Esto para definir lo que va a ser su participación en la protesta nacional convocada para el próximo 9 de marzo. La información que tenemos hasta los momentos es que aquí en el estado Táchira los gremios y sindicatos y trabajadores se van a concentrar frente a las instalaciones de las oficinas administrativas del Seguro Social. Hola, buenos días. Amanecemos en la ciudad del Tigre del estado Anzoátegui, que hoy arriba sus 89 años de fundada. Para ello, las autoridades civiles han organizado una serie de actividades que inician con la celebración del Black Tiger Day, que contará con la participación de más de 13.000 comercios, tanto físicos como virtuales, que estarán ofreciendo descuentos que van desde 5 hasta 70% en su mercancía. Durante la jornada también está prevista la reinauguración de una de las principales plazas de la localidad, así como la apertura de una oficina de asesoramiento en las instalaciones de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez. Además, se esperan los acostumbrados actos protocolares y una sesión solemne por parte de la Cámara Municipal, en donde estarán entregando reconocimientos a distintas personalidades. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Me comparte la hora, señor Salmerón? Son las 6:40 minutos de la mañana, próxima parte de prensa internacional y mucho más. Ya venimos. Sigan allí. Momento de hacer la revisión de los diarios de circulación internacional. Iniciamos este recorrido en Argentina con la portada del diario El Clarín. Ellos abren edición con este conflicto en Europa del Este. Dice: Biden denunció que Putin invadió Ucrania y anuncia sanciones contra Rusia. Tienen allí la fotografía. También en otro tema, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional trae más ajustes que los que se habían anunciado. Y más abajo, la Unión Europea pide que los países vuelvan a aceptar turistas. Amigos, vamos a revisar la portada del diario El País. Circula en España. En este caso, su titular principal es un tema político de sanación. Casado deja caer a Egea ante la cita clave con los varones. También hay otros temas en esta portada. Uno de ellos informa que Estados Unidos y la Unión Europea castigan a Rusia con sanciones por la agresión a Ucrania. También se señala lo siguiente, una información que ya habíamos comentado. Por cierto, Colombia despenaliza el aborto hasta la semana 24, 6 meses. Diario El Mercurio, que circula en Chile, abre edición con este tema que acapara la atención en la comunidad internacional. Dice: Parlamento ruso aprueba pedido de Putin para enviar tropas a Ucrania y Occidente aplica duras sanciones. Ya en un tema de política local chilena, dice: la eliminación del Senado es un error para el funcionamiento de la democracia. Más abajo tenemos: nuevo desalojo de playa en construcción. Y primeros colegios públicos y privados comienzan hoy el retorno a clases presenciales.
Bueno, vamos a revisar la portada del diario La Nación. Este periódico circula en Costa Rica. Su titular principal nos dice que el gobierno fracasó en la tarea de recuperar frecuencias 5G. Queda en el aire posibilidad de subastar redes de altísima velocidad. En materia de sucesos se informa que las autoridades de esa nación lograron desarmar supuesta red de narco y lavado de dinero. También más abajo leemos, Rodrigo Chávez dice a sindicatos que ley de empleo debe ser vetada. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones en Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Maturín estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. Cumaná parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. San Cristóbal, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno amigos, comenzamos la revisión con denuncias que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Por acá nos escribe José Alberto Herrera y nos dice: señores de CanTV, abóquense a solucionar las averías de líneas telefónicas en internet en Minas de Barutas. Ellos señalan que no están ya conformes con tener que pagar a los técnicos que no solucionan. Por acá Yamileda Acevedo nos dice también: la comunidad del sector Las Torres, pasaje 17, necesitamos ayuda, pues las aguas servidas colapsaron. El Consejo Comunal Araguaney y piden que las cloacas sean destapadas, porque hay varias de ellas que están tapadas. Por acá el señor Johnny González nos recuerda que el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá, Maracaibo, frente al Ministerio del Trabajo, hay un tubo dañado donde se pierden miles de litros de aguas blancas. Esa imagen que tienen ustedes allí corresponde a la urbanización El Encanto, tercera etapa de Los Teques, que no tiene suministro de agua desde hace un mes. No cumplen cronograma de bombeo del vital líquido, dice la cuenta de la señora o el señor Sol. Por acá Carlos Fernández nos envía saludos, dice que no hay señal en Valencia. Rafael Antonio Crespo hace un llamado de emergencia al gobernador Lacaba, pues él denuncia que la Policía Nacional sigue cobrando peaje en las alcabalas. Ayuden a ver si CanTV se compadece y soluciona avería de internet en la avenida en una vivienda ubicada en la carrera 13 con calle 31 en Barquisimeto. Es necesario para las actividades escolares. Bueno, otro tipo de mensajes, en este caso positivos, de Taire Castro. Por acá saludan en su cumpleaños a la señora Elena de Barreno en Buenavista, Paraguaná, y también al señor Jerris Romero en Coro, Estado Falcón. Saludos nos envía René Guarepe desde el Estado Anzoátegui, Mariela hace lo propio, Lirio de Gamboa también, en fin. Gracias a todos ustedes por sus mensajes que nos hacen llegar y esperamos que las denuncias que leemos acá todas las mañanas pues tengan el eco correspondiente en las autoridades y se llegue a una pronta solución. Como ha sido en otras oportunidades, Sí, que hay gracias que decirlo, sí, a las señor. denuncias pues han sido atendidas estas situaciones. Así esperamos que sea con estas denuncias que recién envían. Bueno, vamos a ver qué tendremos en la próxima parte. Un adelanto lo ofrece Carlos Fernández. Bueno, resumiremos titulares. Vamos a concentrarnos nuevamente en la situación internacional, particularmente lo que está ocurriendo en Ucrania. Hay una gran tensión, no solamente en Europa, sino también en el resto del mundo por esta circunstancia y las secuelas que pudiera traer una agudización de este conflicto. Ya se conocen que hay nuevas sanciones anunciadas por el gobierno de Joe Biden, de los Estados Unidos, también la Unión Europea, a lo que se suman sanciones de países como Japón y Australia, ¿no? En ese sentido también se conoció que se suspendía la reunión que estaba prevista para mañana jueves entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia,
Sergei Lavrov. Las sanciones fundamentalmente es una primera fase, no son definitivas, tiene que ver con la situación económica, es decir, cortar el financiamiento, en este caso, a bancos y también a algunas empresas o individualidades. Importante, a ello se suma la suspensión del gasoducto que nutriría de gas, sobre todo a Alemania, pero también a otros países del norte de Europa, ¿no? Esta circunstancia pues ha sido respondida por el gobierno ruso señalando que no era lo deseable, pero se suspende, entonces no continúa el tema del gasoducto en esta situación. Hay que estar muy pendientes porque hoy deben haber algunas otras informaciones en ese sentido. Bueno, ya hemos dicho lo que ocurrió aquí en Venezuela, lamentablemente en la ciudad de Barquisimeto. Se estrelló un avión de fabricación, un helicóptero de fabricación rusa M-17 con un saldo lamentable de 2 efectivos de las Fuerzas Armadas pues fallecidos. Hay una noticia importante que se nos había pasado. Ayer presentó vía internet la jefa de la misión de observadores electorales que vino el 21 de noviembre para las elecciones, su informe final. Hizo 23 observaciones y una serie también de recomendaciones para futuros procesos para que sea tomado en cuenta. Estaba previsto que lo hiciera en el país, pero no recibió pues el visto bueno del gobierno y tampoco hubo respuesta del Consejo Nacional Electoral. Así que, bueno, en medios de comunicación y en portales de internet hay información en ese sentido. Sobre el COVID, tenemos que Nicolás Maduro anunciaba que la tercera dosis, la de refuerzo, ya no se va a aplicar 6 meses después de la aplicación de la segunda, sino 4 meses después. Se va a implementar toda la logística y, por supuesto, se tendrán las vacunas necesarias para seguir con el plan de inmunización. En notas internacionales tenemos por una parte una denuncia del gobierno de Israel en contra de Irán, diciendo que ha preparado drones y ha enseñado la elaboración de los mismos a Venezuela y ha entregado, en este caso, municiones para que sean incorporadas a los drones. Bueno, ya veremos la respuesta del gobierno venezolano. También en Lima, Perú, el juicio se desarrolla contra el expresidente Ollanta Humala, su mujer y miembros de su gabinete o del entorno, donde hay acusaciones sobre el financiamiento de sus campañas electorales en 2006 y 2011. Acusan al gobierno venezolano de la época y también al gobierno de Lula da Silva a través de Odebrecht. Tendremos, pues, en el segmento de la entrevista, conversaremos con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y culminaremos siempre con arte y espectáculos. De todas maneras, deportes también forma parte de lo que es la agenda informativa del día de hoy. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa. Y al regreso, pues, me imagino, y veo solamente a Adrián, me imagino que estará Gaudí Peroso acompañando a Adrián con los detalles en esa primera emisión del Noticiero de Televen. Buenos días, señores televidentes. Buenos días, Ricardo, Gaudí, que estará efectivamente acompañando. Carlos, un gusto, como siempre, acompañarles hasta ahora. Hoy, por cierto, celebramos Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. Para conocer o hacer conocer al mundo entero de esta gran amenaza que representa el mercurio. Con esto hacemos una pausa para publicidad. Minutos, venimos con las informaciones y sus detalles. Y comenzamos esta parte del noticiero en el estado Lara. La tarde de este martes se precipitó a tierra un helicóptero de fabricación rusa perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El suceso dejó 2 efectivos militares fallecidos. La aeronave siniestrada cayó en un terreno abandonado en el sector de Pavia, al oeste de Barquisimeto. Lugareños ayudaron a rescatar a los 2 efectivos militares que resultaron heridos. Miramos hacia arriba y vimos el helicóptero que venía dando vuelta raro y empezó a botar humo y cayó, venía en dirección a caer. Inmediatamente le digo al chofer, vamos de una vez para allá porque sabíamos que la gente iban a venir. Cuando llegamos al momento vimos la candelera, el temblor que hubo. No hubo, gracias a Dios, explosiones, pero la candela demasiado. Entonces cuando logramos llegar venía uno de los que estaban ahí herido gateando, como pudimos lo jalamos, en lo que lo jalamos nos dimos de cuenta que estaba el piloto.
Sobre los fallecidos, se conoció que las víctimas fueron rescatadas por efectivos de los cuerpos de seguridad que se encontraban en la escena del suceso. Quedaron identificados como Dervis Medina, en vida era sargento mayor de tercera, y la sargento segundo Ángela García Perdomo. Ambos eran oriundos del estado Yaracuy. De acuerdo a información oficial, esta aeronave tenía como destino final llegar al estado Zulia. Importante destacar que al momento en que ocurrió este suceso, ellos se encontraban realizando maniobras militares, es decir, ejercicios como parte de la rutina de trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el estado Lara, Ramón Vélez, Telemen. Y precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, se solidarizó con los familiares de las dos víctimas del accidente y pidió investigar las causas del siniestro del helicóptero en el estado Lara. Hoy hemos tenido un triste y lamentable accidente en el estado Lara de un helicóptero M-17 con 2 fallecidos y 2 pilotos que están luchando por su vida. Con el favor de Dios y el esfuerzo de los médicos podremos salvar su vida. Quiero transmitir al ejército bolivariano, a toda la familia militar venezolana, a todos sus familiares, mis sentimientos de solidaridad, de condolencias como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En otro tema, el mandatario reprogramó todo el sistema de vacunación en el país, hizo un llamado a la población mayor de 2 años a aplicarse la dosis de refuerzo contra el COVID-19 cada 4 meses. Atención a aquellos venezolanos y venezolanas que se hayan puesto la segunda dosis de la vacunación hace 4 meses, vaya, acuda a los centros de vacunación a ponerse refuerzo. Ahora la vacuna de refuerzo se da cada 4 meses para mantenernos bien protegidos como pueblo y dar ejemplo en el mundo. Y ahora vamos a empezar a producir las vacunas aquí. La vacuna cubana la vamos a producir aquí. Estamos coordinando con Rusia para producir la vacuna rusa aquí. Las vacunas chinas, producirlas aquí. Tenemos que agradecer a China, a Rusia y a Cuba. Finalmente anunció su respaldo al presidente Vladimir Putin en medio del conflicto que viven Rusia y Ucrania. En las últimas 24 horas, Venezuela reportó 5 muertes y 397 casos de contagio de COVID-19. 394 son por transmisión comunitaria y 3 importados. Los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 22 entidades del país. Zulia en esta oportunidad tiene la mayor cifra de contagios con 157, seguido de Bolívar con 57, Yaracuy 26, el estado Aragua 25. Los casos importados son 2 de Panamá y 1 de Rusia, todos con entrada por La Guaira, mientras que los fallecidos se ubicaron 3 en el estado Zulia y 2 en el distrito capital. Con estas cifras, la cantidad de decesos en Venezuela se eleva a 5.621 y hasta la fecha más de 512.160 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, vía Twitter. Y según los especialistas del área de economía, Venezuela no escapa del golpe inflacionario causado por la pandemia del COVID-19 en el mundo. Aseguran que el poder adquisitivo en divisas ha caído en nuestro país. Específicamente en Venezuela, el costo de la vida en dólares se ha incrementado y se puede observar en el número de bienes que se adquirían con una determinada cantidad de divisas que, comparado con la actualidad, tiene una capacidad menor de compra. El analista financiero Henkel García asegura que estos niveles de inflación pueden elevarse durante este año y parte del 2023 en nuestro país. Estamos en un momento inusual y estamos en un ambiente donde todo el planeta tiene una inflación relativamente alta. Es una realidad que está allí, que nosotros tenemos que vivir. Eso lo estamos viendo principalmente en la parte de bienes, que vemos que por algunos bienes tenemos que, sobre todo productos de alimentos, que es lo que tiene más peso en lo que hoy gasta el venezolano, que tenemos que gastar un poco más. Pero no es algo abrupto. El costo de la vida en dólares lo vamos a ver y eso es lo último que faltaría por corregir, que
repito, eso va a impulsar la inflación y va a impulsar también el costo de la vida en dólares. Es la parte de servicios. Por otro lado, el economista Luis Crespo considera que a pesar que Venezuela superó el fenómeno de la hiperinflación, esto con relación al año pasado, aún se encuentra sumergida en una inflación. Las familias que han medio reconstruido sus ingresos y que pueden estar en el sector privado o en algunos oficios, están viendo que los mismos ya no les rinden como los años anteriores. Y ese comportamiento, si nos mantenemos en inflación alta y una moneda sobrevaluada, va a tender en el año y pudiera tener un comportamiento muy parecido al 2021, 30, 25% de alza de los precios. De hecho, en este mes de febrero, antes de cerrar, hemos observado una alza significativa. Quienes padecen de manera directa los altos costos en los productos son los consumidores y dueños de locales que diariamente viven de cerca esta realidad. Uno vivía con 25, 30 dólares, ahorita tiene que estar viviendo con un básico más o menos de 100, 200 dólares mensuales. Y como poquito, porque según la cesta básica, es más, pues más de 300, 400 dólares. Para uno vivir 3 personas, 4 personas. No solamente es el bolívar, sino, como dice el amigo, ha tocado ya la divisa extranjera que es el dólar. Entonces sí se ha notado de que hay un incremento en los precios de los productos, y no solamente de los productos, yo digo que de todos los inmuebles. Nosotros hacemos mercado semanal. Con 20, 30 tú compras lo mínimo, ahora necesitas 40. Para comprar lo mismo que comprabas con 20 o 30. Entonces se nota esa inflación en dólares. Demasiado fuerte. Sabemos que todo está aumentando y no solamente se basa por un poco, sino que tienen demasiado porcentaje a través del dólar. Ya sabemos lo que en mercancía nos costó es $1, ya cuando lo volvemos a comprar para el mes que viene ya nos cuesta $3, $4, hasta $5, si nos afecta demasiado. Especialistas recomiendan que todas aquellas personas que tengan el poder adquisitivo de ahorro lo realicen a través de moneda fuerte para que no pierda su valor. Vanessa Urbano, Televen. El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional dio inicio al proceso de entrevistas a los más de 500 aspirantes para los cargos de magistrado, director de la Escuela de Magistratura e inspector del Tribunal Supremo de Justicia. Así lo informó el presidente de la instancia, Giuseppe Alessandrello. En nuestro cronograma tenemos estipulada 5 días de entrevista. Sobre esos 5 días de entrevista también se están evaluando los más de 500, alrededor de 500 expedientes que cada uno de los postulados tienen. Y también en el momento que nosotros publiquemos la lista, se inicia un proceso de 15 días de impugnaciones para que finalmente tengamos una lista de elegibles que presentemos ante el Poder Ciudadano para nosotros finalmente presentarla ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Por su parte, el vicepresidente del comité, José Gregorio Correa, indicó que el Parlamento avanza en la selección de estos aspirantes y señala que con este proceso se ratifica la Asamblea Nacional como referencia institucional. Quien se inscribe tiene una manifestación de voluntad y la manifestación de voluntad está cuando solicita que quiere estar en una sala o quiere ir al Ministerio Público o quiere ir a la Inspectoría General de Tribunales o quiere ir a la Escuela de la Magistratura. Cada quien se postula, es más, no te cercenan, tú puedes haber solicitado ir a más de un cargo o a todos. Sencillamente no hay ningún límite, sencillamente los requisitos son los mismos para todos, porque son los requisitos constitucionales que se piden para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la comisión, Giuseppe Alessandrello, destacó que las entrevistas integrales tienen como finalidad corroborar los datos contenidos en cada uno de los expedientes presentados por los aspirantes mediante un trabajo técnico jurídico de acuerdo a la ley. Asegura que hasta el momento hay varios descartados por déficit de documentos, falta de estudios o por poseer doble nacionalidad. Cabe acotar que la lista de elegibles será presentada posteriormente al Poder Ciudadano y luego entregada en la plenaria de la Asamblea Nacional para la selección definitiva.
Dotar de mayor autonomía al CNE con separación de poderes y reforzar su capacidad sancionatoria son algunas de las recomendaciones de la misión de la Unión Europea tras su evaluación de las megaelecciones. La jefa de la delegación, Isabel Santos, señaló que serán las autoridades venezolanas las que decidan si implementan estas recomendaciones. El informe, que no se presentó en Caracas como estaba previsto, sino desde Bruselas por videoconferencia, tiene 88 páginas y se levantó con al menos 1000 reportes recogidos por la misión entre el 14 de octubre y el 5 de diciembre. Como rasgos positivos, se reiteró que las megaelecciones contaron con mayor participación política, que la directiva del CNE fue la más equilibrada en los últimos 20 años, que hubo actualización del registro electoral y diversas auditorías. Sin embargo, entre las deficiencias se advierte falta de seguridad jurídica para los candidatos, amplio uso de recursos del Estado a favor de una parcialidad política y desequilibrio en difusión de la campaña en los medios públicos. Fueron 23 las recomendaciones elevadas en el documento final y 3 destacaron por su posible impacto en futuros procesos, entre ellas la separación de poderes. Particularmente al Poder Judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia, con vistas a dotar de mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral en las materias de su competencia. Asimismo, se pide suspender las inhabilitaciones sin previo aviso. Es derogar la facultad de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en su derecho a la defensa. También se sugiere hacer campañas educativas para los votantes enfocadas en la seguridad y el secreto del voto electrónico. Por otra parte, se instó a incrementar la capacidad sancionatoria del CNE. Electoral con un sistema de control y un rango de sanciones en función de la gravedad de las infracciones, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña. La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Isabel Santos, indicó además que este informe fue presentado a representantes del CNE y esperan su evaluación. Y aunque el documento no es vinculante, la misión se puso a la orden en materia técnica para la aplicación de las correcciones pertinentes. Mardoley Prin, Televen. En los primeros 40 días del año, el sector agrícola ha reportado un brote de la violencia en el piedemonte andino. Según datos de la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, los productores han sido víctimas de más de 40 ocupaciones irregulares, más de 300 casos de violencia rural y 2 intentos de sicariato. Estamos ante circunstancias en donde el Estado venezolano, por vía de los tribunales de la República y por vía del Instituto Nacional de Tierra, ha reafirmado la propiedad de los campesinos y de los productores y no hay quien ejecute esas medidas y, por el contrario, los grupos especializados en la ocupación y saqueo de unidades de producción siguen manteniendo la ocupación y agreden a los productores. Registramos más de 200 medidas administrativas y judiciales que no son ejecutadas. Los estados más afectados son Zulia, Barinas y Mérida. Desde Cabespa pidieron al gobierno nacional ordenar a los grupos delictivos que atentan contra la producción y la posibilidad de que mejoren los indicadores de soberanía alimentaria. Con esta situación se ven afectadas más de 60.000 hectáreas en todo el país. Pareciera que como el Estado dejó de darles la razón, estos grupos han decidido aliarse con grupos delictivos. Entonces, ante eso, ¿qué procede? ¿Por qué el Estado no actúa? ¿Por qué el Estado no se acompaña a sí mismo? ¿Por qué la orden de un tribunal o la decisión administrativa del Instituto Nacional de Tierra no es acompañada por la fuerza pública? ¿Por qué no se le dan las órdenes a la Guardia Nacional o a los cuerpos policiales para que actúen? Desde Cabespa insisten que hacer silencio es favorecer a los violentos, motivo por el cual le hicieron un llamado al sector agrícola a denunciar de manera formal cualquier situación irregular que se les presente. Harley Monseguilemán, Televen. La ministra de Comercio, Delisa Álvarez, afirmó que la economía venezolana se encuentra en una fase de recuperación, esto debido a la reactivación de las pequeñas y medianas industrias y al emprendimiento. Explicó que el fomento de políticas de precios al consumidor, el apalancamiento de la producción nacional, el comercio electrónico y el reimpulso de sistemas de calidad fueron factores que influyeron en el avance de la economía.
Durante el encuentro con los directores generales y coordinadores regionales del Ministerio de Comercio, Álvarez aseguró que uno de los objetivos es la protección del consumidor y el fortalecimiento de los pequeños comerciantes. En el estado Lara, cuerpos de seguridad se mantienen en la búsqueda de un recluso del centro penitenciario David Viloria, que se escapó la mañana de este martes. La información la confirmó el Observatorio de Prisiones, quienes detallaron que el recluso se escapó del área de cocina por medio de un hueco que colinda con la vivienda del director del penal. El recluso quedó identificado como Gregory Sánchez. Trascendió que este hombre trabajaba en esta área y era considerado como preso de confianza por la buena conducta que tenía en la cárcel. Es importante destacar que quienes llevan a cabo las investigaciones acerca de este suceso evalúan si hubo complicidad interna. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y funcionarios del CICPC desarticularon una banda de antisociales dedicada a la trata de personas en el estado La Guaira. La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico. Detalló que los detenidos fueron identificados como Antonio Méndez, Elaxair González, Yubiri Milano y Gisela Rojas. Estos sujetos formaban parte de una red internacional que captaba a jóvenes para explotarlos de manera sexual. Rico también informó que el resto de los integrantes de la banda que opera en Colombia, Ecuador y Perú tienen orden de detención ante la Interpol. Aproximadamente un mes tiene un bote de aguas blancas frente a la urbanización UD7, en la avenida principal de Ruiz Pineda, en Caracas. Varios vecinos denuncian que Hidrocapital rompió la calle, pero no reparó la tubería. Vecinos aseguraron que además de la falta de mantenimiento a estas tuberías que datan de décadas, el problema lo terminó de agravar las colas de camiones que en esta vía se hacían para surtir combustible. En las adyacencias se encuentra una estación de servicio que surtía vehículos pesados. Eso derivó en la rotura de la tubería. Hidrocapital acudió hace pocos días supuestamente a solventar el bote, aunque solo dejó otro problema. Ahora, como pueden apreciar, si no vas a reparar eso, no vas a acomodar esa cuestión, ¿para qué lo vas a abrir? Si lo que vas a hacer es un daño peor, vas a causar un daño más grande. 14 años tiene Carlos Torres con el kiosco en el que vende cocos. El bote de agua no es lo único que lo ha perjudicado. A pocos metros los vecinos improvisaron un botadero de basura. Echan demasiada basura ahí en esa zona donde está ahí. Estoy en conjunto con la gente del Supra y tenemos ese problema de que tiran demasiada basura ahí y entonces el Supra se lleva la basura. Y ¿Cuánto la recoge? El Supra se lleva la basura como de 2 a 3 veces a la semana. Él no es el único afectado. La acumulación de basura colinda con las ventanas del preescolar Ceín Casia Orocomay. Percibimos olores, aparte de eso tenemos que mantener las ventanas cerradas por los mosquitos. A veces conseguimos una serie de insectos cerca de la institución. Más que todos los salones que están perjudicados. Hay niños que de repente dicen, maestra, disculpe, huele así como ellos hablan, pues, como niños, huele feo. Maestra, alguien hizo esto, ¿por qué huele así? Entonces, claro, ellos se quedan así como que, bueno, maestra, que ¿por qué huele así el salón, pues? Limpiar la acera por sí mismos tampoco es una opción. Mientras miles de litros de agua se botan por la tubería colapsada, el servicio en la zona es deficiente. El agua la ponen el lunes y la quitan el miércoles. Y no hay más agua hasta la semana siguiente. Nos llega una sola vez a la semana y cuando racionan en el edificio el agua, la ponen 15 minutos, 20 minutos dependiendo. La falta de alumbrado público se une a las fallas de la UD7. Comerciantes informales de la avenida principal de Ruiz Pineda se las arreglan para evitar ser víctimas del AMPA. Yo tuve que improvisar por mi parte con mi hijo para trabajar en ese sitio, ahí están mis cosas, para poder poner el alumbrado personal y también colaborar con los compañeros. ¿Para qué? Por la inseguridad, para evitar la inseguridad. ¿Hay inseguridad acá en la noche? Bastante. ¿Hay casos? En la mañana, en la madrugada. ¿Qué pasa? Muchas personas de verdad que se dedican a lo que no tienen que dedicarse y de verdad uno tiene que protegerse de ello. Robos y hurtos denunciaron que son los delitos con más incidencia. Otros prefirieron no declarar, dijeron que por temor a represalias. Quienes habitan la zona hacen vida comercial o simplemente la frecuentan. Piden a las autoridades un mayor patrullaje policial e incluso, si es posible, la instalación de un módulo
Jonathan Cárdenas, Televen. Cambiamos de tema porque autoridades del estado Lara confirmaron que las actividades de carnaval comenzarán mañana jueves 24 de febrero. Comenzaríamos el día jueves 24 a las 2 de la tarde con el grito de carnavales desde el gimnasio Los Orcones. Vamos a tener un recorrido, Avenida Carabatal, cruzar hasta el aeropuerto Jacinto Lara, Avenida La Salle, Florencio Jiménez, Redoma el Obelisco, Avenida Pedro León Torres, Carrera 19, Avenida Lara y llegada Monumento al Sol Naciente. Ese va a ser el recorrido de lo que va a ser el grito de carnavales. Luego del grito sería el día 25, horas 5 de la tarde, comenzaríamos con lo que va a ser el reinado de las candidatas. Por su parte, el gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, detalló que el recorrido de las comparsas y carrozas será de 1.6 kilómetros. Después viene el desfile de comparsas. Esto va a ser más corto, no va a ser 17 kilómetros, va a ser 1,6, porque van a haber niños que quieren. Hicimos la solicitud a los planteles y muchos niños entusiasmados, yo quiero ir. Muchos jóvenes me decían, yo quiero asistir, yo quiero acompañar a mis reinas. Se espera que este viernes sea elegida la reina de los carnavales 2022 en un evento que se llevará a cabo en las instalaciones del Teatro Juárez de Barquisimeto. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Bien, con esto hacemos una pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regreso vamos a revisar lo más destacado del panorama internacional. Sigan allí. Los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron en París implementar sanciones contra Rusia, esto tras su decisión de reconocer los territorios separatistas del este de Ucrania. Así lo anunció el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian. Las sanciones están dirigidas a los 351 miembros de la Duma rusa que tomaron la decisión de reconocer a los separatistas ucranianos como repúblicas independientes. Entre las medidas coercitivas figuran la congelación de activos y la prohibición de visado para estos 351 diputados rusos. Además, se suma la decisión de Alemania de bloquear la certificación del gasoducto Nord Stream 2, el cual estaba diseñado para enviar gas ruso a Alemania sin necesidad de pasar por Ucrania. Finalmente, el bloque europeo aseguró que mantendrán los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra. Entre tanto, el Parlamento de Rusia aprobó por unanimidad la solicitud del presidente Vladimir Putin de utilizar las fuerzas militares fuera del país. Ahora esa medida podría posibilitar un ataque más grande contra Ucrania. Luego de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas del este ucraniano, Putin envió su petición a la Cámara Alta del Parlamento para formalizar todos estos despliegues militares. Horas más tarde, el mandatario ruso ordenó la evacuación inmediata de su cuerpo diplomático en Ucrania para garantizar la seguridad de sus empleados. Cabe destacar que Moscú denunció que la embajada rusa en Kiev, como los consulados generales de Odessa, Leópolis y Yarkov, han sido objeto de reiterados ataques. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky estudia la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Rusia, esto luego del reconocimiento por parte de Moscú de la independencia de las regiones rebeldes Donetsk y Lugansk. Durante una rueda de prensa, Zelensky recalcó que el mandatario ruso Vladimir Putin continuará su agresión contra Ucrania. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el envío de tropas militares a países bálticos como Letonia, Lituania y Estonia, instando una respuesta firme de la comunidad internacional tras las acciones de su homólogo ruso Vladimir Putin. El mandatario estadounidense advirtió que si Moscú decide profundizar una escalada de violencia, impondrán nuevas sanciones. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte advirtió que Rusia planea un ataque a gran escala en Ucrania. La OTAN afirmó que Moscú mantiene campamentos ubicados alrededor y dentro de Ucrania con más de 150.000 soldados y aviones de combates en formaciones de batalla listos para atacar. Nos vamos ahora a los Países Bajos, donde se registró una situación de rehenes en una tienda Apple de la ciudad de Ámsterdam.
A través de la red de Twitter, la policía de la capital neerlandesa informó que en primera instancia se logró la liberación de algunas personas. Sin embargo, no pudieron proporcionar más información sobre el suceso. Según medios locales, un sujeto armado amenazó con hacer explotar el establecimiento si no le entregaban 2 millones de euros en bitcoins. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó al ministro de Interior, Arnaldo Guiussío. Esto tras las denuncias por mantener contacto con Marcos Espíndola, un presunto narcotraficante detenido en Brasil. La información fue comunicada por el jefe de gabinete de presidencia, Hernán Huthemani, quien además confirmó que Guiussío será reemplazado por el asesor de la presidencia en asuntos estratégicos, Federico González. En México fue interceptada una embarcación por autoridades marinas con 3.4 toneladas de cocaína y más de 5.000 litros de combustible en el Mar de Cortés, donde 2 helicópteros realizaron una persecución de la embarcación que trató de darse a la fuga al ver la presencia de los efectivos. El barco fue bloqueado por una patrulla frente a las costas de Sinaloa, logrando la captura de 3 personas. La Juventus empató a 1 ante el Villarreal en los octavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica en España. Vamos al béisbol profesional. Omar López regresa como el nuevo manager de los Caribes de Anzoátegui en sustitución de Mike Álvarez, quien continuará dentro de la organización como coach de picheo. Bueno, hacemos así un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria. Ya venimos. Vamos a compartir con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Francisco, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Reencontrarnos otra vez un poco para hacer un balance del sector, ¿no? Sobre todo porque el año pasado hubo algunos atisbos de que la economía comenzaba a moverse, sobre todo en el sector comercio y servicios. El sector industrial en menor medida, no sé cómo, presumo que no fue del todo bien para el sector inmobiliario, y me gustaría un poco que hiciéramos un resumen y recapituláramos y viéramos un poquito en perspectiva a ver cómo se presenta este año. No, yo creo que fue bueno. Lo que pasa es que veníamos de un sótano 14, difícil la situación durante tantos años. Mercado primario, que es el mercado de la construcción nueva, sigue detenido. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado secundario ha bajado tanto, como digo, el símil, sótano 14, sí, que creo que hemos subido bastante, pero todavía seguimos en el sótano 7, sótano 8, sótano 9. La gente dirá, bueno, sigue... Qué lento, dirá la gente. Sí, claro, pero tenemos cierto atismo, como dices tú. Por ejemplo, me llama mucho la atención, la gran mayoría de actividad económica se dio en los alquileres. ¿Por qué? Eso que demuestra 2 cosas. Uno, que el venezolano está empezando a pensar en futuro. Ya no es el futuro negro que veíamos, sino que la gente es capaz de decir, como estoy hoy, voy a estar por lo menos los 12 próximos meses o mejor. Entonces me arriesgo a asumir una deuda, porque no es verdad que el venezolano es maula, que el inquilino no sale. Eso no estaría bien decirlo. La gran mayoría de venezolanos somos decentes, somos honestos, trabajamos, intentamos hacer las cosas bien, nos puede ir bien o mal en el camino. Que hay unos que se aprovechan, absolutamente. Y 2, ese renacer económico, quizás por la dolarización más que por algunas medidas económicas, hizo que la gente empezara a disponer de cierto dinero. Entonces te comprometiste a hacer pagos de cuotas. Nosotros hemos trabajado para que esas cuotas se transformaran en unas cuotas a la banca. Oye, qué bien sería que alguien que está pagando un alquiler, por cierto, en algunas zonas bastante caro, en otras todavía deprimido, como todo, no hemos salido de la crisis económica, el país seguimos siendo el mismo país que éramos el año pasado, pero ya empieza a haber zonas donde ha empezado a subir importantemente. Qué bien sería también que corrigiéramos la ley de alquileres, que le diéramos un formalismo para que entonces saliera más oferta al mercado y bajaran esos precios. O sea, hay muchos mecanismos que con voluntad política hiciéramos definitivamente que despegara el mercado secundario. Inmediatamente que el mercado secundario
empieza a subir, se genera el efecto de las Mercedes. Porque, ¿por qué la gente habla de las Mercedes? Bueno, porque las Mercedes es de los pocos puntos en la ciudad que es rentable construir. ¿Por qué? Porque el precio del metro cuadrado de mercado secundario está por encima del costo. Entonces sigue siendo interesante para cualquier constructor construir, nadie construye a pérdida. La gente trata de construir y por lo menos tener cierta utilidad. Claro, muchos dicen, sin embargo, Francisco, que eso sabes, la palabra ya que se ha expandido y multiplicado, es una burbuja. Igual que la reanimación del sector comercio y servicios, es una burbuja. ¿Cómo lo ves en este caso? No, para nada. Yo veo que más bien es que la gente saca su cuenta y dice, bueno, en este sitio yo puedo vender a este precio y me cuesta tanto, entonces puedo echarle pichón, puedo apostar al país. En otros sitios, yo la semana pasada estuve en Margarita, el costo de construcción está alrededor, no sé, haciendo una clase media, 700, 750 dólares, y te consigues apartamentos en 350 dólares. ¿Cómo vamos a arrancar la construcción? Ni haciendo magia, Entonces lo que hay que hacer es que... ¿No hay forma de reducir, por ejemplo, ya que citas Margarita, Francisco, ese costo por metro cuadrado? Claro, es que estamos en un punto muy alto. Un poco exagerado en medio del marco de crisis. En una situación normal puede ser diferente. Claro, pero es que normalmente, ¿qué va a pasar? Que cuando se reactive la construcción, esos costos terminan bajando porque empieza a haber más actividad económica, con lo cual terminan ajustándose a un precio lógico. El tema no es ese, el tema es el costo, el precio de venta. Estamos por debajo, necesitamos que el patrimonio del venezolano vuelva a ser un patrimonio decente, normal. Bueno, y eso no se va a construir de la noche a la mañana. Eso hay que hacerlo poco a poco, venimos subiendo. Cuando tú me preguntas a mí el vaso medio lleno, medio vacío, yo te digo, el año pasado crecimos más de 20% los precios. Claro, pero es que veníamos del sótano 14, estamos en el sótano 7, lo que queremos llegar es a planta baja, lo que queremos llegar es seguir hacia arriba. Margarita tiene un potencial, ¿cómo vas a comprar a 300 dólares el metro comparado a unas islas del Caribe que se están cayendo a pedazos? Y nosotros tenemos infraestructura que no está bien mantenida. Absolutamente, que tenemos que meterle el pecho a la isla y al final al país en general. Oye, hay oportunidades. Pero hay esa tendencia, Francisco, en citas Margarita, pero también en el resto del país, hay la tendencia de que comience de nuevo a reanimarse el sector. Sí, hay ciudades que ya empiezan a despertar, como todas las crisis, como normalmente en el mundo pasa, las crisis arrancan por las grandes ciudades y a la provincia tarda en llegar la crisis. Bueno, cuando sales de la crisis, la gente dice, es que ya Caracas no hay crisis. Bueno, es que ya Caracas empezó a salir de la crisis, lo que hay que hacer es lograr que definitivamente baje aguas abajo y llegue a cualquier esquina del territorio venezolano. La crisis, la verdad que no hemos salido porque tendríamos que haber tomado una serie de medidas de índole económico y político que todos la conocemos. Yo me refiero específicamente a mi sector, donde tú entonces empiezas a ver que la gente empieza a reactivarse. El número de operaciones el año pasado se incrementó importantemente con respecto al año anterior. Decías que básicamente es el alquiler. Eso es lo que se está moviendo fundamentalmente. Sí, el 70% de la actividad ecuómica el año pasado en nuestro sector. ¿Cuándo podría, Francisco? Claro, tendrían que cambiar las condiciones económicas, pero te lo pregunto simplemente, ¿cuándo pudiera comenzar a moverse el área de ventas residencial? Bueno, uno de los temas importantes es el crédito bancario. Vemos que bajó un poco, ¿no? Y eso no va a permear para llegar al sector inmobiliario, porque recuérdate que nuestros créditos son a largo plazo. Es difícil todavía construir esa confianza. Pero estamos trabajando con el sistema de valores, con la bolsa de valores, con la SUNAVAL, de tal manera de poder emitir unos papeles, como hacen en España, por ejemplo, que las grandes constructoras se financian a través de la bolsa. Tenemos que construir la confianza. La gente a veces me dice, es que tú eres muy optimista, es que yo creo que tenemos que arrancar con un proyecto, luego iremos con dos, luego con tres, y luego entraremos en una dinámica positiva. Pero si no le ponemos el pecho e intentamos arrancar, terminamos esperando que venga un Mesías a que nos baje el encaje. Bueno, sí, señor, usted es responsable de corregir esas variables macroeconómicas, pero mientras tanto se nos va la vida. O trabajamos nosotros o se nos va la vida. Claro, si no, bueno, todos dirán, bueno, me voy del país. Sí, claro. Si decidimos quedarnos, vamos a apostar y vamos a apostar de verdad, no vamos a estar jugando banca. Por ello te pregunto entonces, ¿hay esa posibilidad de comenzar en forma gradual, evidentemente, a mover el mercado inmobiliario para la venta residencial a través del financiamiento vía bolsa de valores de carga? Sí, absolutamente. Estamos convencidos que hay una buena oportunidad. ¿Cómo es el mecanismo? Y perdone. Bueno, hay que emitir unos papeles para que los compradores vayan vía la bolsa, poder conseguir financiamiento, y hay inversores que le interesaría de alguna manera financiar. ¿Qué va a pasar? Que solo se hagan financiar primero los grandes proyectos, los proyectos más bonitos, los proyectos mejores. Bueno, eso pasa
en las economías desarrolladas. Sí. En la medida que hagamos muchos proyectos, pues le llegará a todo el mundo a los desarrollos. Yo estoy empeñado en construir para la clase media, por ejemplo. Tenemos 15 años que no se hace un solo apartamento para la clase media. No somos venezolanos. Aquí solo se atiende a los pobres o quizás a los ricos. Y en el medio, que somos la gran mayoría, ¿quién nos atiende? Bueno, atendámonos nosotros. No sigamos esperando más, porque es que de verdad que se nos va la vida. Ahora, eso podría ser, digo, Francisco, también un buen ejemplo para que en algún momento la autoridad monetaria o el gobierno, quien fuese, pueda tomar una decisión para reducir precisamente ese encaje legal, porque con ese 73% no puedes hacer nada. Un pequeñín grupo de emprendedores, como llaman ahora, o pequeños y medianos, podrían hacer una solicitud de crédito para una obra de envergadura, es casi que imposible. Algún certificado, alguna emisión, hay tanta ingeniería financiera que se pudiera, tiene que haber voluntad política, tiene que haber la construcción de la confianza. Nosotros tenemos la gana, nosotros queremos desarrollar el país. Bueno, pero vamos a sentarnos definitivamente en una mesa a corregir 2 o 3 leyes que de verdad quedaron fuera de cualquier contexto de los años, principios de los años 2000, y ahí está el mercado, ahí está la necesidad de la gente. Por suerte tenemos cada vez mejores posibilidades, sobre todo una expectativa de futuro, que eso es lo que puede hacer que tú y yo tomemos el riesgo. La gente dice que nadie va a tomar riesgo. No te preocupes, que hay gente que de verdad necesita un apartamento y seguramente le va a poner el empeño para trabajar, para pagar la cuota. Pero bueno, hay que pagarle bien también. No podemos seguir con los sueldos que tenemos. Entonces al final del camino es como una suerte de aristas, de un sudoku que te va cuadrando una línea a otra. Nosotros tenemos que arrancar con la de nosotros, que cada quien ponga su línea ahí en la mesa. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco. Conversamos con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bien, continuamos conversando con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bueno, una descripción importante de la situación del mercado, Francisco. Ahora bien, todo siempre va a depender de una decisión de un organismo supra, que en todo caso es el Estado venezolano. Si te cambian las reglas del juego, cualquier iniciativa que puedas tomar sencillamente fenece, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Por eso es que a veces suena el discurso como utópico, pensando que no dependemos del gobierno. Estos países latinoamericanos somos muy presidencialistas, dependemos de que la parte política entonces tenga su juego económico, su juego político para mantenerse en el poder, más no para, y eso deberíamos intentar cambiarlo. Yo creo que la manera de cambiarlo es que la sociedad nos organicemos, que nosotros decidamos, nosotros necesitamos construir, nosotros necesitamos las industrias, nosotros necesitamos el comercio, y en la medida que presionemos, pero que presionemos bien, que presionemos en buen sentido. Yo no quiero ser presidente de nada, yo quiero construir y desarrollar mi gremio, y que cada quien empiece a desarrollarse, la sociedad avanza. En la medida que la sociedad avanza, nosotros somos como una orquesta, como la Vinotinto, tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos. El día que estemos organizados, ese día le decimos al director de orquesta, usted va a tocar el son que a nosotros nos gusta, porque hasta ahora nos han tocado un son que la verdad es que no nos suena, y cada vez estamos disociados, la política de la economía. Sigamos así, eso me parece ideal, que la sociedad se desarrolle. Nosotros somos un país que no podemos depender, como hemos dependido los últimos 20 años, de simplemente un discurso político. Somos venezolanos, somos humanos, necesitamos vivir. Es imposible vivir con 7 bolívares que ayer le depositaron a los viejitos. Eso da pena ajena. Pero el gobierno no lo va a resolver. Tenemos que organizarlo nosotros para resolverlo de alguna manera. Claro, porque si además de todo ello el sector empresarial se politiza, como lo hizo en el pasado, por cierto, entonces los prejuicios se van a multiplicar en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Justamente por eso creo que en los últimos años hemos demostrado desde Fedecámaras, nuestra cúpula para abajo, cuál es nuestra línea de pensamiento, qué es lo que queremos. Queremos desarrollar la sociedad, queremos ser el vínculo entre la sociedad, los partidos políticos y el estamento político. Estamos en el medio. Ni queremos ir a jugar un partido que no nos llama la atención, que es la parte política, y lo que queremos es ayudar a la gente, generarle alternativas, posibilidades. Nosotros en la Cámara tenemos, por ejemplo, el PREANI, que no es más que un posgrado. Antes teníamos un FIPI, Formación Integral del Profesional Inmobiliario. Bueno, en pandemia, estando yo presidente, sacamos el PREANI, que no es más que un posgrado con la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy hay más de 1.250 personas que tienen posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, que son corredores inmobiliarios. Somos el primer posgrado privado de Venezuela y somos admirados en Latinoamérica. A mí me dicen, no, es que si está Maduro, Chávez, no vale, nosotros estamos preparando a la gente para que tenga posgrado, para levantar el mercado, para hacer la Venezuela que todos proyectamos. Ahora,
el vínculo, lo comentábamos al principio, con el sector de la construcción. La Cámara de Construcción pues está en una situación pues bien casi que paralizada. En la Cámara, ¿no? Los afiliados, los que toman la iniciativa y realizan obras. ¿Qué hacer ahí en ese sentido? ¿Cómo se interconectan? ¿Cuáles son los vasos comunicantes? No, primero somos hermanos, pensamos igual, trabajamos de la mano. La única manera que la Cámara de Construcción le empiece a ir bien, como debe ser, porque es la que realmente genera riqueza, es la que le aporta al PIB de Venezuela, es que el mercado secundario suba. Como te decía al principio, si yo saco la cuenta y yo quiero levantar un edificio en la Candelaria, pero oye, consigo en el mercado secundario a 200, 300, 400 dólares y me cuesta 800, no voy a lograr. Entonces nuestro objetivo debe ser, vamos a levantar ese mercado secundario a niveles lógicos, de tal manera que empiece a dar el mercado primario. Y después entraremos en el mercado primario, en los insumos, en la cabilla, en el cemento, en el crédito, en la permisología. Hay tantas aristas del mercado primario, pero ninguna hasta que no dé el número. Entonces el número es mercado secundario. Y la verdad es que nos sentimos hermanados con la Cámara. Eso era justamente la antigua... no sé, hace años que si había una competencia. No, nosotros en los gremios no somos competencia, con Secomercio, con Seturismo, con Industria, al final somos todos bajo un paraguas jefe de cámaras. Creo que ese mensaje también cala en la gente, porque no estamos aquí ni para pelear, ni para ganarnos puntos políticos, ni mucho menos. Estamos para desarrollar cada quien su sector, su pedacito, de tal manera que la sociedad avance. Ahora, ¿qué pasos deberían darse a tu juicio? ¿Qué otras iniciativas, aparte de las que ustedes están tomando para financiar a través de la Bolsa de Valores de Caracas, u otras posibilidades que surjan? ¿Qué debería hacer el Estado venezolano? Aparte de tomar decisiones que en el encaje para tener entonces acceso al crédito, ¿qué otras cosas más? Bueno, generar sobre todo la confianza política, dar una estabilidad al país de tal manera, y creo que lo están haciendo con la moneda. No sé si son los mecanismos. Sabemos si ahora con este cambio, que por cierto, a tu sector le afecta. No, por supuesto, pero como no ha salido la ley, no quiero ni opinar, porque de falta repente, el reglamento. Claro, de repente sale un artículo que dice el sector inmobiliario no ha afectado, entonces todas las declaraciones para atrás no sirvieron. Me llama la atención ese tema. ¿Por qué no discutir el tema de la ley de registro y notaría? La venimos pidiendo hace 2 años. Me parece que sacaron una ley, pero oye, pero ¿qué ley sacaron? Dios mío, ¿no era más fácil haber conversado para que entonces el sector avance? Esas son las cosas que tiene que hacer el Estado. Vamos a hacerlo bien. Yo creo que puede haber, y hay gente dentro del gobierno que tiene talento, pero a lo mejor la política no le permite sentarnos en una mesa a discutir en función de la sociedad y no de que me quiero mantener en el poder. El día que empiecen a hablar en función de la sociedad, seguramente se van a poder o no mantener y que vayan unas elecciones. El tema es que no se sientan a discutir de verdad y a tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones, no puedes una reunión cada 6 meses para que dentro de 6 meses me digas que dentro de 6 meses más. Porque, insisto, el mundo avanza, estamos en el año 2022, cuando nos demos cuenta otra vez 2024, 2030, tú sabes. Sí, es agotador. Sí. Pero bueno, Francisco, muchas gracias, mucha información en ese sentido que servirá de orientación también a nuestros televidentes que están seguramente a la expectativa de qué va a pasar con el sector inmobiliario venezolano. Amigos, nos vamos a una pausa, al retorno Arte y Espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista para llevarles a todos ustedes las noticias más destacadas en el mundo del arte y del entretenimiento. Recuerden que si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, @actual en Twitter, @actual TV en Instagram y por supuesto mi cuenta personal, @María Gabriela Rico. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que investigación podría revelar que Alec Baldwin es inocente. El año pasado, el intérprete concedió una entrevista para hablar del incidente durante el rodaje de Rush, en el que disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. En esa conversación con la cadena ABC, el actor aseguró que en ningún momento apretó el gatillo de la pistola. Ahora, la fiscal de Nuevo México, Mary, reveló a la revista Variedades que pondrá en marcha una investigación no oficial para comprobar la versión del actor. En la entrevista, Baldwin contó que solo había tirado atrás el martillo de la pistola antes de que se disparara la bala real que mató a Hutchins e hirió al director de la película.
Asimismo, el histrión indicó que nunca apuntaría a nadie con un arma y tampoco apretaría el gatillo. Cabe destacar que luego de ver la entrevista de Alec Baldwin, la fiscal pidió a uno de sus investigadores que llevara a su despacho un revólver de 1850, es decir, de la misma época que la que utilizó el actor en el rodaje, pues para comprobar si un fallo mecánico podía haber provocado el disparo del arma. A medida que vaya avanzando la investigación, aquí en Lo Actual le vamos a dar todos los detalles. Pero ahora quiero contarles que Drew Barrymore se encuentra preparando una celebración especial por los 40 años de E.T. El próximo 11 de junio se cumplen 40 años del estreno del film y es por ello que la actriz quiere celebrarlo, ya que fue la película que le cambió la vida, tanto en lo personal y profesional. La artista, quien es una de las protagonistas, tenía tan solo 7 años cuando se empezó a grabar la cinta. Ella vive una experiencia extraordinaria haciéndose amiga de un extraterrestre al que lleva a vivir a su casa en California. Cuando el gobierno descubre su presencia, buscan la manera de llevárselo y es allí cuando ella y su hermano comienzan una aventura para poder salvarlo. Ahora les contamos que Tom Holland compartió algunas novedades y sus planes para la serie animada de Smallville. Los fans de la serie precuela de Superman podrían estar a un paso más cerca de volver al mundo de la historia clásica. La estrella de la serie habló recientemente de los progresos que se están haciendo posible para relanzar la serie animada. Tom apareció en la Fan Expo Vancouver y habló de la posible serie de animación, de sus esperanzas de que vuelva la mayor parte del reparto original y así revivir todos los momentos y experiencias aprendidas de nuevo. Y nos vamos directo a la onda musical para contarles sobre la afamada cantante Gracie, y es que vuelve con un nuevo álbum. Para la artista, cumplir sus sueños y ir con ellos engrandeciendo su carrera profesional es una de sus prioridades de vida. Es por ello que nos sorprende con una nueva producción discográfica titulada La Carta. Esa producción sale al mercado el próximo mes de marzo. La colombiana no dudó en trabajar junto a Alejandro Sanz y Cultura Profética, pues para Gracie esta nueva producción, además de representar su nuevo proyecto musical, es un aprendizaje que le mostró la paciencia como una virtud que pocos pueden desarrollar, ya que la concepción de La Carta comenzó desde mucho antes de la pandemia detuviera al mundo. Por otro lado, no fue sino hasta el pasado mes de diciembre cuando el intérprete presentó a sus seguidores el sencillo Atentamente Amor, el primero de esta producción al lado de My Bahía. Desde el lanzamiento del video, el tema ha sumado más de 5 millones de vistas en YouTube y fue precisamente en el que se anunció su embarazo, poniéndole fin a la ola de rumores con base a esto. Ahora también la intérprete del éxito Destino espera al próximo 2 de marzo para regresar a la pantalla chica de la mano de Netflix con la serie Ritmo Salvaje para contar la historia de dos grupos de jóvenes cuyas realidades no podrían ser más opuestas. Como siempre, Gracie sorprendiéndonos. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluimos la presente emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y si desea ver esta y otras emisiones, visite nuestro canal en YouTube, Televen TV. Recuerde que las variantes del COVID-19 son una amenaza que no podemos subestimar, por eso hay que reforzar las medidas de bioseguridad y tener presente que ante cualquier síntoma se debe acudir al médico. La rápida propagación de esta infección genera un aumento vertiginoso de la mortalidad y por ende provocan el colapso de los sistemas de atención médica y funerarias. Las variantes del COVID-19 evaden el sistema inmune, por lo que es muy probable que una persona que se haya recuperado de la enfermedad pueda volver a contraerla. Y justamente como ya terminamos esta primera emisión, vamos a seguir con la normativa de bioseguridad. Vamos a colocarnos nuestro tapabocas e invitarles para mañana a las 6 después del himno nacional en la primera emisión.